Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Y bueno, en esta ocasión espero que me acompañen en un recorrido muy especial hacia Cristo Rey, el Cerro del Cubilete, famoso en todo México. Y bueno, ya ven que hasta José Alfredo Jiménez lo menciona en su canción de Caminos de Guanajuato. Así es que, bueno, acompáñenme a Cristo Rey. Bueno, aquí mientras vamos subiendo podemos ir apreciando las hermosas vistas que nos brinda el Cerro del Cubilete. Y bueno, aquí ya vamos prácticamente llegando. Aquí a los costados, bueno, ustedes pueden encontrar muchos negocios de comida. Y vean qué hermosas vistas. Ya aquí estamos en la parte de arriba, ya llegamos. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí a pie de Cristo Rey se encuentra este lugar de oración en donde, bueno, los fieles vienen a pedirle que les conceda un milagro. Y bueno, aquí con toda la fe la gente entra a este recinto de oración y pide por sus seres queridos. Salve Regina. Un lugar de mucha paz, mucha tranquilidad. Y bueno, acerca de la historia de Cristo Rey, el actual monumento dedicado a Cristo Rey empezó a construirse en el Cerro del Cubilete el 11 de diciembre de 1944, día en que el sexto obispo de León, don José Guadalupe Albino Emeterio Valverde Telles, bendijo y puso la primera piedra, y es el quinto de varios monumentos erigidos a Cristo Rey. En 1928 el monumento fue bombardeado y dinamitado por órdenes de Plutarco Elías Calles. Debemos tener en cuenta que este monumento a Cristo Rey se erigió para conmemorar los 50 años tras el final de la Guerra de los 1000 días. De ahí que a finales de octubre de 1953 se diera por inaugurada esta imponente escultura de 464 toneladas de peso y 26 metros de altura. Y bueno, aquí en su interior podemos ver esta impresionante corona de espinas, la cual le da la vuelta a todo el lugar. Bueno, miren, quiero que me acompañen, por favor, a dar la vuelta completa para mostrarles cómo está completamente alrededor de la base de Cristo Rey. Bueno, da toda la vuelta a la capilla. Y bueno, aquí por lo general siempre está muy lleno de gente que vienen a misas, y bueno, hoy estuvo un poco más tranquilo para nosotros. Aquí las hermosas vistas que nos da Cristo Rey, tendiéndonos los brazos abiertos, solo esperando a que nosotros vengamos a visitarlo. Bueno, aquí llegamos a la parte del museo que tienen en Cristo Rey, en donde nos van mostrando la historia de los personajes que
que formaron parte de este bello recinto. Sueño de Valverde, quien fue quien puso la primera piedra. El Cerro del Cubilete, llamado así por su forma de piloncillo. Y bueno, está ubicado en el Centro Geográfico de México, según estudios. Y bueno, la montaña de Cristo Rey, el nombre se lo puso el señor obispo Valverde, para lograr la paz y conservar la fe. El primer monumento fue construido en 1920 y se hizo la Misa de las Espigas. Aquí tenemos parte de la indumentaria de don Emeterio Valverde y Telles, sus zapatos de terciopelo bordados con hilo metálico. Bueno, esa es la imagen de don Emeterio. Aquí está una carta en donde se especifica que fue dinamitado Cristo Rey del primer monumento, el cual fue el 30 de enero de 1928, en tiempos de la Cristiada. Así es como lucía. Y bueno, a pesar de ser dinamitado el primer monumento, sobrevivieron la cabeza, el corazón y la mano. Aquí tenemos la mano, el corazón y la cabeza del primer templo Cristo Rey. Este fue el primer monumento en 1920. Hubo 5 cambios importantes a Cristo Rey. Este es el primero. Este es el segundo monumento. En 1923, la colocación de la primera piedra. Y bueno, aquí a un costado tenemos la cuchara, algunos elementos que se ocuparon en aquella segunda construcción. Y bueno, tenemos el tintero, la pluma. El tercer monumento en 1938. Así lucía el tercer monumento. Y bueno, el cuarto monumento en 1942. Aquí tenemos a las personas trabajando. José Asunción Betancourt construyó el cuarto monumento. Y bueno, el quinto monumento, que es como lo conocemos el día de hoy. Ahí está la construcción, trabajadores tomándose la foto en aquel tiempo. Y bueno, quiero agradecerles que me hayan acompañado en este maravilloso recorrido a Cristo Rey. Hasta la próxima y muchas gracias por seguirme.